China tiene 3.2 trillones de dólares en activos estadounidenses, bonos del tesoro, bonos corporativos, reservas de divisas, valores respaldados por hipotecas, más exposición al dólar que cualquier otra nación en la Tierra, a más que Japón, más que Reino Unido, a más que toda Europa combinada. Y durante años, analistas, políticos y medios financieros han advertido sobre la misma amenaza. ¿Qué pasaría si China lo vende todo? Si deciden convertir sus tenencias del tesoro en un arma y inundar el mercado con órdenes de venta, el dólar colapsaría, las tasas de interés se dispararían. El gobierno de Lee Hu enfrentaría una crisis de financiamiento. El dominio económico estadounidense terminaría de la noche a la mañana. Le llaman la opción nuclear, el arma financiera de destrucción masiva, el as bajo la manga de China, que mantiene despiertos a los políticos estadounidenses por la noche. Aquí está lo que nadie te dice en China: no puede usarla. No es que no quiera, no puede, porque en el momento en que jalen ese gatillo, se destruyen a sí mismos, no solo dañan su economía, la aniquilan completamente. Al final de este video, vas a entender tres cosas. Primero, ¿por qué los 3.2 trillones de dólares no son un arma, sino una trampa? Segundo, ¿cómo funciona exactamente esta situación de rehenes mutuos entre las dos superpotencias? Y tercero, ¿qué está pasando ahora mismo mientras ambas naciones intentan escapar sin detonar la destrucción mutua? ¿Por qué yo? Porque voy a mostrarte las matemáticas crudas que ambos gobiernos están ocultando. Los datos que prueban que esta no es una guerra comercial, es un callejón sin salida financiero donde ambos bandos pierden. Esto no es teoría conspiratoria, es la dinámica financiera más importante del mundo, y está colapsando en cámara lenta ahora mismo. Empecemos. En los próximos minutos, voy a mostrarte exactamente cómo funciona esta trampa, por qué es completamente ineludible y qué significa para tu dinero cuando finalmente explote. Verás los números reales, las consecuencias matemáticas y la línea de tiempo de lo que viene. Vamos directo al punto. Bloque 1. El arma. Que no es un arma, empecemos con el arma misma. Las tenencias de dólares de China. A partir de julio de 2025. China tiene aproximadamente 731.000 dólares millones en valores del tesoro de ENU. Ese es el número oficial reportado por el Departamento del Tesoro estadounidense. Y aquí está lo significativo. Ese es el nivel más bajo desde enero de 2009 en 16 años. China ha estado reduciendo sistemáticamente sus tenencias del tesoro durante años. Solo en julio de 2025 cortaron 25.7 mil dólares millones. Esta no fue una reducción pequeña. Fue la reducción de un solo mes más pronunciada en casi 2 años, y empujó a China del segundo al tercer lugar entre los tenedores extranjeros del tesoro. Japón todavía tiene 1.15 trillones de dólares. Reino Unido tiene 899.000 dólares millones. China cayó al tercero. Pero esa no es la imagen completa, ni siquiera cerca. Las tenencias reales han 3.2 trillones de dólares. China también tiene posiciones masivas en bonos corporativos estadounidenses, compañías tecnológicas, instituciones financieras, corporaciones industriales. Las estimaciones ponen esto en $30, 0 a 500.000 dólares millones. Tienen dólares estadounidenses como reservas de divisa, no invertidos en bonos, solo guardados como moneda. Otros $50, 0 a 700.000 dólares millones. Tienen valores respaldados por hipotecas estadounidenses. Fannie Mae, Freddie Mac, los mismos valores que casi destruyeron la economía global en 2008, China compró cientos de miles de millones de estos después de la crisis, cuando estaban baratos. Tenencias actuales estimadas en 200.000 dólares millones. Tienen posiciones de capital en empresas estadounidenses a través de fondos soberanos y empresas estatales. BlackRock estima que las entidades vinculadas al Estado chino tienen entre $1 y 1.5 trillones de dólares en exposición total al capital estadounidense. Súmalo todo en bonos del tesoro, bonos corporativos, reservas de divisas, valores hipotecarios, acciones. La exposición total al dólar está entre $2 a 8
y 3.5 trillones de dólares. La cifra comúnmente citada es 3.2 trillones de dólares, no porque sea exacta, sino porque es el estimado de punto medio en el que la mayoría de los analistas coinciden que representa la trampa total de dólares de China. ¿Por qué este número importa? No es solo grande, es estructural. No es dinero que China pueda mover fácilmente. Está incrustado en todo su sistema económico. China acumuló estos dólares durante 40 años a través de un mecanismo en superávit comercial. Desde los años 80 hasta los 2010, China tuvo el mayor superávit comercial sostenido en la historia moderna. Exportaban productos manufacturados al mundo en electrónica, textiles, maquinaria, juguetes, muebles, todo. El mundo pagaba por estos productos en dólares. Los exportadores chinos recibían dólares. Los cambiaban por yuanes en bancos chinos. El Banco Central entonces tenía que hacer algo con los trillones de dólares que entraban cada año. No podían solo guardar efectivo. El efectivo no genera retorno y pierde valor por inflación. Así que lo invirtieron. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos eran la opción obvia, el activo más seguro del mundo, el mercado de bonos más grande y líquido, respaldado por el poder fiscal del gobierno de Estados Unidos. Y críticamente, comprar bonos del Tesoro servía a otro propósito, mantenía el yuan débil. Cada vez que China compraba bonos del Tesoro, estaban vendiendo yuanes y comprando dólares. Esto mantenía el yuan subvaluado en relación al dólar. Un yuan subvaluado hacía que las exportaciones chinas fueran más baratas para los consumidores estadounidenses. Exportaciones más baratas significaban más ventas. Más ventas significaban más dólares fluyendo hacia China. Más dólares significaban más compras de bonos del Tesoro. Era un ciclo que se reforzaba a sí mismo. Los 3.2 trillones de dólares en tenencias de dólares no están separados del modelo económico de China. Son el modelo económico. Esos dólares son el resultado acumulado de 40 años de crecimiento impulsado por exportaciones. Representan los ahorros de una nación entera. Ahora hablemos del escenario que a políticos y analistas les encanta usar para generar miedo. ¿Qué pasa si China vende los 3.2 trillones de dólares? Así es como funcionaría teóricamente. El mercado del tesoro, normalmente el más líquido del mundo, se paralizaría. No puedes absorber 731.000 dólares millones en órdenes de venta sin un impacto masivo en los precios. Los precios de los bonos colapsarían. Cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. El rendimiento del tesoro a 10 años, actualmente, alrededor del 4.5%, se dispararía al 8%, tal vez 10%, tal vez más, dependiendo de los niveles de pánico. Ese es el efecto inmediato. Pero la cascada no se detiene ahí. La cascada de destrucción, las tasas hipotecarias de Ianhu, se fijan sobre el rendimiento del tesoro a 10 años. Si el rendimiento a 10 años llega al 10%, las tasas hipotecarias llegan al 13% o 14%. El mercado inmobiliario se congela. Nadie puede pagar una hipoteca al 14%. Los precios de las casas colapsan. El gasto del consumidor, que es el 70% de la economía cae por un precipicio, porque el valor de las viviendas es la principal fuente de riqueza de los estadounidenses. Los préstamos corporativos se vuelven imposibles. Las empresas que necesitan refinanciar deuda enfrentan tasas de interés del 12% al 15%. Muchas no pueden pagar. Los impagos se disparan, los mercados crediticios se paralizan. Los bancos que tienen bonos del tesoro como activos ven el valor de esos activos colapsar. Sus balances implosionan. Crisis bancaria. La Reserva Federal se vería forzada a intervenir. Tendrían que comprar los bonos que China está vendiendo para estabilizar el mercado. Pero comprar 731.000 dólares millones en bonos del tesoro significa imprimir 731.000 dólares millones. Esa es expansión monetaria a una escala no vista fuera de tiempos de guerra. La inflación, que la Fed pasó años tratando de controlar, explota de nuevo. El valor del dólar colapsa en los mercados de divisas. A medida que el dólar cae, los precios de importación se disparan. Todo lo que los estadounidenses compran del extranjero, electrónica, autos, ropa, comida,
duplica su precio. La inflación llega al 20%, tal vez 30% anual. La economía entra en estanflación, alta inflación, alto desempleo, crecimiento colapsando. Y aquí está el remate en los costos de endeudamiento del gobierno de Ian Hu. Explotan. El gobierno actualmente paga alrededor de $1 trillón por año en intereses sobre la deuda nacional. Si los rendimientos se duplican, los costos de intereses llegan a $2 trillones. Eso es más que el presupuesto de defensa, Medicare y una porción significativa del Seguro Social combinados. El gobierno enfrentaría una crisis de financiamiento. Tendrían que recortar el gasto masivamente o imprimir dinero para cubrir el déficit. Cualquiera de las dos opciones acelera la crisis. Este es el escenario de pesadilla. El arma nuclear financiera. China presiona el botón y la economía de Estados Unidos implosiona. Excepto que aquí está la realidad. El momento en que China vende esos bonos del tesoro. China se destruye a sí misma, incluso más rápido de lo que destruya a An Uhun. Déjame mostrarte exactamente por qué. Bloque 2. ¿Por qué China no puede usarlo? Empecemos con el efecto más inmediato. El dólar colapsa. Cuando China inunda el mercado con $731.000 millones en bonos del tesoro, y empieza a vender reservas de dólares, el valor del dólar en los mercados de divisas se desploma. Digamos que el dólar pierde el 30% de su valor contra otras monedas en cuestión de semanas. Eso suena catastrófico para Hang-U. Y lo es, pero es aún más catastrófico para China. ¿Por qué? Porque China todavía tiene los otros $2.5 trillones en activos denominados en dólares, bonos corporativos, valores hipotecarios, reservas de divisas, posiciones de capital. En el momento en que el dólar pierde el 30% de su valor, China acaba de perder el 30% en $2.5 trillones. Eso es $750.000 millones en pérdidas en desaparecidas, han evaporadas en cuestión de semanas. El balance del Banco Central de China implosiona. El balance del Banco Central de China, que se supone debe respaldar el yuan, acaba de recibir un golpe de $750.000 millones. Para contexto, las reservas de divisas de China son de alrededor de $3.34 trillones en total a septiembre de 2025. Una pérdida de $750.000 millones es el 22% de toda su base de reservas. Eso no es un error de redondeo, eso es una crisis de solvencia. Pero el daño no se detiene ahí. La economía de China está construida sobre exportaciones. El 20% del PIB de China proviene de exportaciones, y el destino más grande para esas exportaciones es Estados Unidos, $500.000 millones en bienes enviados a América anualmente. Cuando el dólar colapsa y la economía de Heng entra en crisis, los consumidores estadounidenses dejan de comprar productos chinos. La demanda se evapora. Las fábricas chinas que dependen de pedidos de Heng cierran. El desempleo en los sectores de exportación de China se dispara. Pero aquí está la peor parte. Incluso si los estadounidenses quisieran seguir comprando productos chinos, no pueden pagarlos. ¿Por qué? Porque cuando el dólar colapsa, el yuan se dispara. Si el dólar pierde el 30% de su valor, el yuan gana el 43% en relación al dólar. Los productos chinos acaban de volverse 43% más caros para los compradores estadounidenses de la noche a la mañana. La crisis de deuda corporativa china. Pero el verdadero asesino es lo que le pasa a la economía doméstica de China. El sistema financiero de China está construido sobre liquidez en dólares. Los bancos chinos piden prestado dólares internacionalmente para financiar préstamos domésticos. Las corporaciones chinas emiten bonos denominados en dólares, porque las tasas de interés en dólares son más bajas que las tasas en yuanes. Cuando el dólar colapsa y las tasas de interés de Heng se disparan al 10%. Cada empresa y banco chino que pidió prestado en dólares enfrenta una crisis de refinanciamiento. Deben dólares, pero sus ingresos están en yuanes. El yuan acaba de dispararse un 43%. Su deuda acaba de volverse 43% más cara de pagar. La deuda corporativa china es de $28 trillones, alrededor de $3 trillones.
de eso están denominados en dólares. Un movimiento de moneda del 43% significa que las corporaciones chinas ahora deben 1.3 trillones de dólares adicionales en términos reales. La mayoría no puede pagar. Los impagos se propagan en cascada. Los bancos chinos que prestaron a estas corporaciones o tienen sus bonos, enfrentan pérdidas masivas. Crisis bancaria en China. El gobierno no tiene recursos para rescatar. El gobierno tendría que rescatar a los bancos, pero acaban de perder $750.000 millones en sus reservas de dólares. No tienen los recursos. Tendrían que imprimir yuanes para cubrir las pérdidas. Esa es expansión monetaria. La inflación en China, que el gobierno ha mantenido bajo control a través de políticas estrictas, explota. Los ciudadanos chinos, que tienen la mayor parte de su riqueza en bienes raíces y ahorros, denominados en yuanes, ven su poder adquisitivo evaporarse. Malestar social. El clavo final: energía. Y aquí está el clavo final. China importa casi toda su energía en petróleo, gas natural, carbón. Estos están valuados en dólares globalmente. Cuando el dólar colapsa, pero el petróleo todavía está valuado en dólares, China tiene que pagar más yuanes por la misma cantidad de energía. Los costos de energía se duplican. Esto se alimenta directamente en la inflación. La manufactura china, que depende de energía barata, se vuelve no competitiva. Toda la economía se frena. Asumémoslo todo. China vende 3.2 trillones de dólares en activos en dólares. En el proceso, pierden $750.000 millones en las tenencias restantes. Su economía de exportación colapsa porque la demanda estadounidense desaparece y el yuan disparado los hace no competitivos. Su sector corporativo enfrenta una crisis de deuda por desajuste de moneda. Sus bancos implosionan. Su gobierno se ve forzado a imprimir dinero. La inflación se dispara. Los costos de energía se duplican. El malestar social comienza. Y todo esto pasa más rápido que el daño a Hu, porque la economía de China es más frágil. Hu tiene los mercados de capital más profundos del mundo, la economía más diversificada, y la Reserva Federal, que puede imprimir dólares para estabilizar el sistema. China no tiene ninguna de estas ventajas. El yuan no es una moneda de reserva global. Nadie quiere tener yuanes durante una crisis. Los mercados de capital de China son más pequeños y controlados por el Estado. Su economía depende de exportaciones y energía externa. Cuando la trampa del dólar explota, China es destruida más rápido que Hu. Por eso, los 3.2 trillones de dólares no son un arma. Es una situación de rehenes donde China se está tomando a sí misma como rehén. La opción nuclear es una pistola apuntada a su propia cabeza, y ambos lados lo saben. Entonces, si China no puede vender los dólares, ¿qué están haciendo realmente? Están tratando de escapar de la trampa lentamente, muy lentamente, durante décadas. Bloque 3. La estrategia de escape de China. La estrategia de escape tiene 3 componentes, y cuando entiendas estos 3, verás por qué China necesita 20 a 30 años para salir, pero el sistema probablemente no durará tanto. Componente An oro. China ha estado comprando oro agresivamente desde 2008. Las reservas oficiales de oro de China han crecido de 600 toneladas en 2008 a oficialmente 2.235 toneladas a finales de 2025. Pero ese número oficial es probablemente una mentira. Los analistas estiman que las tenencias reales de oro de China están más cerca de 5.000 a 6.000 toneladas. ¿Por qué? La discrepancia. Porque China no quiere que el mundo sepa cuánto oro están comprando. Si anuncian compras masivas, el precio del oro se dispara y hace que las compras futuras sean más caras. El oro es el activo de reserva más antiguo del mundo. No depende del dólar. No depende de ningún gobierno centro, es valor puro. Cuando el dólar colapsa, el oro sube. Es la cobertura perfecta contra la trampa del dólar. Pero aquí está el problema: incluso 6.000 toneladas de oro no son suficientes para respaldar 3.2 trillones de dólares en exposición. A precios actuales del oro, alrededor de $2.000 por once, a 6.000 toneladas valen aproximadamente $380.000 millones.
Eso es solo el 12% de la exposición al dólar de China. El oro ayuda, pero no es suficiente. Componente AN2 es sistemas de pago alternativos. China ha estado construyendo infraestructura para realizar comercio internacional sin usar dólares. El sistema de pago interbancario transfronterizo de China CIPE, lanzado en 2015, es la alternativa de China a SWIFT, el sistema basado en dólares que maneja la mayoría de las transacciones globales. CIP permite que bancos chinos y bancos extranjeros liquiden transacciones en yuanes sin tocar el sistema del dólar. A partir de 2020, y 5 CIP se procesa alrededor de 14 trillones de dólares en transacciones anualmente. Eso todavía es pequeño comparado con los 150 trillones de dólares de SWIFT, pero está creciendo 30% por año. China también ha estado firmando acuerdos de intercambio de divisas bilaterales con docenas de países. Estos acuerdos permiten intercambios directos de yuan por moneda local sin convertir a través de dólares. China tiene líneas de intercambio con Rusia, Brasil, Argentina, Arabia Saudita, Ajo, Pakistán y 35 otras naciones. Valor total superior a $500.000 millones. El objetivo es crear un bloque comercial del yuan, donde las importaciones y exportaciones chinas se evalúen y liquiden en yuanes, no en dólares. Si China compra petróleo de Arabia Saudita en yuanes y Arabia Saudita usa esos yuanes para comprar productos manufacturados chinos, toda la transacción evita el dólar. Sin demanda de dólares, sin necesidad de tener reservas de dólares. El problema, esto toma décadas. Pero aquí está el problema. Esto toma décadas. No puedes forzar al mundo a usar yuanes. Usan yuanes solo si es ventajoso. Y ahora mismo, para la mayoría de los países, los dólares todavía son más convenientes. Los dólares se aceptan en todas partes. Los mercados de dólares son más profundos. Los contratos en dólares son ejecutables bajo la ley de EAN-UJU, en la que la mayoría de los países confían más que en la ley china. Así que el cambio pasa lentamente, unos pocos puntos porcentuales por año. La participación de China en el comercio global liquidado en yuanes ha crecido del 2% en 2015 a alrededor del 7% en 2025. Eso es progreso, pero a esta tasa tomará 30 años llegar al 50%. Y China no tiene 30 años, porque la trampa del dólar está activa ahora mismo. Componente en 3. Cambio de consumo interno. China está tratando de reequilibrar su economía lejos de la dependencia de exportaciones hacia el consumo doméstico. Si los ciudadanos chinos consumen más de lo que China produce, entonces China necesita menos dólares de exportación. Esta ha sido la política oficial desde 2013. El gobierno quiere que el consumo aumente del 38% del PIB al 60% del PIB durante 20 años. Han construido infraestructura, expandido servicios sociales, aumentado salarios y tratado de cambiar la economía de inversión y exportaciones a consumo y servicio. Y está funcionando lentamente. La participación del consumo en el PIB ha aumentado del 38% en 2010 al 55% en 2025. Pero esto crea un nuevo problema. A medida que los salarios chinos aumentan, las exportaciones chinas se vuelven menos competitivas. Toda la razón por la que China dominó la manufactura global fue mano de obra barata. Cuando los costos laborales suben, las fábricas se mudan a Vietnam, Bangladesh, México. El superávit comercial de China, que alcanzó su pico en $400.000 millones anualmente en 2015, ha caído a $250.000 millones en 2025. Eso significa menos dólares entrando, lo que suena como escape de la trampa del dólar, excepto que China todavía tiene 3.2 trillones de dólares en activos en dólares existentes. La trampa no se encoge solo porque dejen de entrar nuevos dólares. China necesita reducir activamente los 3.2 trillones de dólares. Pero no pueden vender sin hacer colapsar el dólar. Entonces, están atrapados. Bloque 4 Han, la línea de tiempo y los 3 escenarios. Entonces, ¿cuánto tiempo toma este intento de escape? ¿Y qué significa para el dólar? China comenzó este proceso en 2008, después de la crisis financiera. Ese fue el momento en que el liderazgo chino se dio cuenta de que el sistema del dólar era frágil
y que estaban sobreexpuestos. 17 años después, en 2025, han progresado, reservas de oro subieron de 600 toneladas a oficialmente 2,235. Probablemente 5.000 menos 6.000 en realidad. Participación del yuan en el comercio subió del 0% al 7%. Reservas de bonos del Tesoro en dólares bajaron de 1,3 trillones de dólares en 2013 a 731.000 millones en julio de 2025. Superávit comercial, cambiando de exportaciones a consumo, pero solo están alrededor del 25% del camino hacia el escape completo. Al ritmo actual, la diversificación completa toma otros 20 a 30 años. Estamos hablando de 2045 a 2055, antes de que la exposición al dólar de China caiga por debajo de 1 trillón de dólares. El nivel donde vender se vuelve factible sin autodestrucción. Pero aquí está la pregunta crítica. ¿Dura el sistema tanto tiempo? Porque China no es la única variable en Estados Unidos. Está acumulando deuda a 2 trillones de dólares por año. A noviembre de 2025, la deuda nacional de Estados Unidos está en 38 trillones de dólares. Los costos de intereses se acercan a 1 trillón de dólares anualmente. Eso es el 14% del gasto federal total. La Fed ha impreso trillones. La inflación persiste. El estatus de moneda de reserva del dólar se está erosionando. No porque China lo esté atacando, sino porque An-Hun lo está devaluando desde adentro. Si el dólar colapsa por sí solo, antes de que China escape de la trampa, China toma pérdidas catastróficas. Esta es la carrera. ¿Puede China diversificarse fuera de los dólares antes de que el dólar colapse bajo su propio peso? Ahora mismo, la respuesta es no. La línea de tiempo no funciona. China necesita 20 años. Los problemas estructurales del dólar sugieren crisis dentro de 5 a 10 años, lo que significa que China está atrapada. No pueden vender dólares sin destruirse. No pueden tener dólares sin ser destruidos cuando el dólar colapse. Es un escenario perder-perder. Y aquí está donde se pone aún más interesante. Estados Unidos también está atrapado. Los políticos estadounidenses entienden que China tiene 3,2 trillones de dólares. Saben que China teóricamente podría venderlo. Así que la política de He An-jung está limitada. He An-jung no puede ser demasiado agresivo con China porque China podría tomar represalias financieramente. Por eso las sanciones a China son limitadas comparadas con las sanciones a Rusia. Cuando Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos congeló 280.000 millones en reservas de dólares rusas. Simplemente las tomó. Rusia no podía acceder a su propio dinero. Fue el arma financiera más agresiva que Estados Unidos jamás haya usado. Pero Estados Unidos no puede hacer eso a China. ¿Por qué? Porque China tiene 3,2 trillones de dólares. Si An-Hu congelara los activos en dólares de China, China no tendría nada que perder. Venderían todo inmediatamente. Claro, se destruirían en el proceso, pero se llevarían a An-Hun con ellos. Destrucción mutua asegurada. Entonces, Estados Unidos tiene que tener cuidado. No pueden empujar a China demasiado fuerte. No pueden congelar activos. No pueden cortar a China de SWIFT. No pueden usar todo el rango de armas financieras disponibles. Las tenencias de dólares de China actúan como un elemento disuasivo. Los 3 escenarios posibles, durante los próximos 5 a 10 años, una de 3 cosas pasarán. Escenario An-1 en transición, ordenada probabilidad, An 20%. El dólar permanece como una moneda importante, pero no la reserva dominante. El mundo cambia a un sistema de moneda multipolar. Yuan, para Asia euro, para Europa dólar, para las Américas. Sin crisis, solo ajuste gradual. Esto requiere gestión competente por ambos liderazgos de Estados Unidos y China, geopolítica estable, y ningún shock económico importante. Escenario en 2, transición de crisis, probabilidad, An 50%. Un evento detonante, incumplimiento del techo de deuda, quiebra bancaria importante, conflicto geopolítico, causa una pérdida repentina de confianza. China se ve forzada a vender dólares defensivamente
Estados Unidos toma represalias. El escenario de destrucción mutua se desarrolla, crisis financiera global, depresión, caos monetario. Esto se estabiliza, eventualmente, pero solo después de destrucción masiva de riqueza. Escenario en 3. La trampa colapsa, sobre ambos probabilidad, en 30%. Los problemas internos del dólar, deuda, déficits, inflación, causan colapso antes de que China escape. China toma pérdidas catastróficas en sus 3.2 trillones de dólares. Su economía implosiona. La economía de Estados Unidos también implosiona por el colapso del dólar. Pero porque China todavía estaba atrapada, son golpeados peor. Ambas naciones entran en crisis económica prolongada simultáneamente. Sin ganador, en ambos perdedores. Ninguno de estos escenarios es bueno. El mejor caso es declive manejado. El peor caso es aniquilación mutua. Y el caso más probable está en algún lugar entre crisis caótica y destrucción mutua en cierre. Aquí está lo que necesitas entender. Esto no se trata de elegir bandos. No es Wuhan versus China. Se trata de reconocer que las dos economías más grandes del mundo están encerradas en una estructura financiera que no beneficia a ninguna, pero atrapa a ambas. Y esa estructura es inestable. Los 3.2 trillones de dólares no son un arma que China pueda usar contra Xi, es una responsabilidad con la que ambas naciones están atrapadas. Y a medida que el dólar continúa debilitándose, a medida que la deuda de Wuhan continúa creciendo desde 38 trillones de dólares en adelante, a medida que China continúa tratando de escapar, la inestabilidad aumenta. Estás viendo el colapso en cámara lenta de la arquitectura financiera que definió los últimos 40 años. Y cuando esa arquitectura falle, no importará si estabas apoyando a Xi, Han o a China. Tus ahorros, tus inversiones, tu poder adquisitivo, todo está denominado en monedas atrapadas en esta trampa. Por eso, entender la trampa importa, no porque puedas cambiar el resultado, no puedes, pero porque puedes posicionarte fuera de la trampa. Oro, Bitcoin, activos duros, negocios productivos, estos existen fuera de la situación de rehenes del dólar. Cuando ambas monedas están atrapadas, necesitas tener cosas que no lo estén. La trampa de 3.2 trillones de dólares es la dinámica financiera más importante del mundo ahora mismo, y casi nadie está prestando atención, porque ambos gobiernos están fingiendo que no existe. China no habla de ello porque admitir la trampa muestra debilidad. One no habla de ello porque reconocer el apalancamiento de China crea pánico. Entonces ambos lados se quedan callados. Siguen ejecutando sus estrategias lentas y esperan poder salir antes de que el acantilado colapse. Pero el acantilado se está desmoronando. Y la línea de tiempo se está agotando. Si esto cambió como ves la relación China, si finalmente entiendes por qué ningún lado puede ganar este enfrentamiento, estás empezando a ver la estructura real de las finanzas globales, no las historias que los políticos cuentan, no los miedos que los medios venden, la mecánica real de la trampa. Suscríbete si quieres rastrear cómo esto se desarrolla, porque durante los próximos 5 años, esta trampa se liberará lentamente o colapsará catastróficamente. Y de cualquier manera, es la historia financiera más importante de la década. En el próximo video, voy a mostrarte exactamente qué está comprando China con los dólares que están moviendo silenciosamente fuera de los bonos del tesoro. No es solo oro, hay 3 otros activos que están acumulando que casi nadie está rastreando. Y entender que están comprando te dice exactamente dónde el dinero inteligente piensa que estará el valor cuando la trampa del dólar finalmente se rompa. Nos vemos ahí.